Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué alegría volver a estar con ustedes en este tiempo de recogimiento, de poder estar con Dios, de acercarnos al Señor cada día más y de poder dejar que Él sea el Señor quien guíe, dirige y controle todo nuestro ser, que tome posesión en el trono de nuestro corazón para que nos lleve a vivir siempre de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. No saben la alegría que me da de poder llegar a sus hogares, de poder estar delante de ustedes a través de este medio, para contarles hoy lo que verdaderamente Dios nos está hablando y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios siempre estará atento para abrir los cielos y derramar el bienestar sobre la vida de cada uno de aquellos que creemos, que han creído y que seguiremos creyendo en Él. Son momentos difíciles, momentos de dificultad, se están viviendo momentos de dolor, momentos de tristeza, pero también momentos de mucha dificultad. Hay momentos de quietud, momentos de desespero, momentos de ansiedad. Pero quiero contarles algo en esta tarde que Dios me da la oportunidad de poder compartir el mensaje de su palabra. Mantengamos o mantenga la calma. Mantenga la alegría, esté siempre gozoso, como decía Pablo, regocíjese en el Señor. No importa la crisis que estés viviendo, el problema o la dificultad adversa a tu voluntad por la que estés pasando. Ore, lea la Biblia, que en ella tenemos la vida eterna, dice el Señor. La vida nos será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Estás desesperado, estás desesperada. Estás preocupado, estás preocupada, con temor, miedo, preocupación por tu futuro. Tranquilo, que el futuro de nosotros está en las manos del Señor. No hay nada imposible para Dios. No hay nada, por muy difícil que sea en tu vida, en mi vida, que Dios no pueda solucionar. Problemas pequeños, medianos y grandes, Dios siempre los va a solucionar cuando tú y yo mantenemos la calma en medio de la tormenta. Cuando tú y yo mantenemos la calma en medio de las dificultades. Yo quiero que en este día abramos la Biblia para empezar lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. En el capítulo 5, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 6 al 8, y dice la Biblia así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por todo esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y ese conocimiento y ese dominio propio se puede conseguir a través de la palabra de Dios. Por eso es real lo que Pedro, lo que la Biblia nos afirma en el libro en Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El único que siempre va a estar atento a tu dificultad para solucionar y solventar tus problemas es el Señor. Es el único. Por eso dice el Señor que echemos toda ansiedad, que echemos toda la dificultad. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la posición que quiere tomar aquel que ha dejado que el enemigo viva alrededor de él constantemente para avasallarlo, para manipularlo, para entristecerlo, para colocar pensamientos erróneos, palabras y pensamientos inequívocas que no están en el manual de la vida. Quizás muchos le pueden decir: esto que está pasando va a pasar, pero la vida y el mundo no va a ser igual. Yo quiero decirle algo. Dios es el Dios de ayer, de hoy
y de mañana, por los siglos de los siglos. Dios es el Dios de siempre. Y ese Dios que estuvo a mi lado y que está a mi lado antes de la pandemia y en medio de la cuarentena, es el mismo Dios que está hoy, y es el mismo Dios que va a estar mañana de todo esto. Por lo tanto, en el Señor las cosas van a seguir no iguales, pero sí van a seguir mejores, porque Dios siempre nos va a llevar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. La Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, la parte B, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que vivir preocupado? ¿Por qué tengo que dejarme llenar de ansiedad? ¿Por qué tengo que perder los estribos? ¿Por qué tengo que permitir que las circunstancias adversas a mi voluntad desestabilicen mi vida, cuando estoy llamado a vivir contento, feliz en medio de la dificultad? Tiene que haber paz en medio de la tormenta. Tenga paz, que haya paz en su corazón. Y eso solo se da cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor. Cuando nosotros llevamos toda nuestra ansiedad y echamos a Él nuestras cargas. Y dice la Biblia que este género no sale si no es con oración y ayuno. Que este género no sale si no es con oración y ayuno. Muchas veces nosotros quizás no pensamos y nos dejamos entristecer de ver las circunstancias que puedan estar pasando o que puedan venir, y cada día dice la Biblia que los días postreros van a ser peores. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar preparados, tú y yo tenemos que estar avisados, tú y yo tenemos que estar listos para cuando el Señor decida. Recuerde que nada es imposible para Dios y nada es ajeno a la voluntad de Dios. Dios es Dios sobre todos los dioses. La misma Biblia dice que no hay un Dios como Él, ni lo ha habido ni lo habrá, ni en el cielo ni en la tierra. Y ese Dios que hoy está contigo y que está conmigo, ese Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que sacó y guardó la vida de Daniel en el foso de los leones, ese Dios es el que te va a guardar, que te va a cuidar a ti. El Dios que libró a Cedrac, Mesach y Abednego del horno ardiente es el Dios que hoy te va a salvar a ti, que hoy te va a liberar a ti. El Dios que sustentó a Elías en la cueva a través de los cuervos es el Dios de hoy que también te va a llevar a bendecir, te va a derramar bendición sobre tu vida. Por lo tanto, no te afanes, no te preocupes, no tengas miedo, no sientas temor, gózate en el Señor. Pablo decía: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. No te dejes amedrentar de las dificultades, de las circunstancias adversas a voluntad, que lo único que Dios quiere es formar el carácter de su Hijo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Si tú crees, no te va a pasar nada, porque al que cree todo le es posible. Y si tú crees, es posible que Dios hoy o mañana, cuando Él desee, nos puede y nos va a sacar de esta situación. No permitas que el temor toque la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Siéntete fortalecido y créete fortalecido. El pueblo de Israel, cuando Goliat salía, se amedrentaban porque tenían miedo y tenían temor. Y el más pequeño, el menor de todos, lo enfrentó a través de: tú vienes a mí con esto, yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Enfrentemos esta situación, enfrentemos estas crisis en el nombre de Jesús, que es un poderoso, que es el Hijo de Dios, que fue el que levantó Dios de la tumba, que es el que volvió y resucitó. Ese mismo Dios está vivo hoy. Él no se ha muerto. Dios no te va a dejar solo. Dios no nos va a dejar, como dicen por ahí vulgarmente, no nos va a dejar colgado de la brocha. Dios siempre estará ahí, porque al que cree todo le es posible. Y es necesario que tú y yo nos acerquemos al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, la carta que Pablo le mandó a los romanos. Porque de pronto muchos de nosotros pensamos que ya esto es lo último, que ya no viene más, que ya no más.
Y ese Dios que sacó a Daniel y lo guardó en el foso de los leones, que lo libró de esos leones, es el Dios que hoy está también guardando nuestra vida, de nosotros, de los hijos de Dios, de los cristianos, de los siervos, de aquellos que creen, que confían, esperan y buscan a Dios, también para librarnos de esta pandemia, también para librarnos de este virus, que es real, que es una verdad. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, muy clarito dice la palabra de Dios, para que tú no sientas miedo, para que tú no sientas temor. En el versículo 37 del capítulo 8 de Romanos dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si esa es una promesa de Dios a través de Pablo, y tú sabes quién era Pablo, tú sabes quién era Pablo antes de su conversión. Era un perseguidor, un inquisidor, le metía miedo a la gente, los metía preso, los castigaba. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, Dios le reveló a demostrar esto: no tenga miedo, porque dice el Señor que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En los hijos del Señor, que buscan a Dios, que se acercan a Dios, que hacen como dice la palabra de Dios, que siendo aún muy temprano, que siendo aún muy oscuro, que el primer tiempo de nuestra vida, del día a día, sea el acercarnos al Señor, sea el buscar, el rendir nuestro corazón, el humillarnos delante de Él. Esos son los que Dios está deseando para poderles bendecir, para poderles guardar y poderles cuidar. Por eso no tenga miedo. Dice el versículo 38 de Romanos 8: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar? Por eso yo no tengo miedo. Por eso yo no siento temor, porque yo sé al Dios que sirvo, yo sé a qué Dios me ha acercado, yo sé cuál es el Dios que tengo en el corazón, yo sé cuál es el Dios que me protege, yo sé cuál es el Dios que me guarda, que me cuida, yo sé cuál es el Dios que aún vela mi sueño para bendecirme, yo sé cuál es el Dios que aún tiene cuidado de todos y cada uno de mis movimientos. Yo sé porque Él me hizo. Dice el Señor en su palabra en el libro de Isaías: mío eres tú. Y por lo tanto, si Él dice que mío eres tú, que cuando pase por las aguas no me anegarán. Y si por el fuego la llama, no arderá en mí. Ese es el Dios que hoy todavía vive. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, muchos piensan de pronto que es que ya las cosas están a su fin, que las cosas están pasando, que las cosas no. Ese Dios que guardó a Daniel, ese Dios que sustentó a Elías, ese Dios que guardó a Cedrac, Mesac y Abednego, ese Dios que respaldó a Moisés, ese Dios que respaldó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el Dios que hoy dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, todopoderoso. La mano del Señor todavía no se ha cortado para extenderla sobre ti, para extenderla sobre mí, para extender su mano sobre su iglesia. Y Dios está atento. Por lo tanto, sigan siendo felices, que Delfín les dice: sean felices. Eso dice la Biblia, eso dice Pablo a través de la palabra del Señor, que seamos felices, que nos regocijemos en el Señor, que nos gocemos. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo 8 dice clarito: deja la ira y desecha el enojo. Entre esas cosas, mire, deja el miedo y deja el temor. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Haga lo bueno, acérquese a Dios, ore, estudie la Biblia, métase a la palabra de Dios, deje que Dios reine en su corazón, que Dios se siente en el trono de su corazón, déjelo a Él,
que Él controle todas sus emociones, que quite el miedo, que quite el temor. Deje que sea Dios quien lo bañe con su sangre, que la mano del Señor está sobre su vida. Bendígalo a Él, glorifíquelo a Él, exáltelo a Él, porque Él es bueno, porque Él es excelso, porque Él es sublime. Dios siempre querrá lo mejor para ti, para mí, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar del sistema que el mundo está formando y armando. Quizás creen que para avasallar, para amedrentar a los hijos del Señor. Y tú y yo tenemos que estar fortalecidos. Tú y yo tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Deleítate, que el buscar a Dios sea un deleite, que el servir a Dios sea un deleite, que el estar cerca de Dios sea un deleite, que sea un deleite contemplar la hermosura de Dios, que sea un deleite escudriñar la palabra de Dios, porque Él dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo siento libertad, siento gozo, siento alegría, porque Dios me hace sentir libre y vivo en la libertad con la que Cristo me ha llamado. Dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los de Éfeso. Dice así en el capítulo 4, versículos del 26 al 32. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que no viene sino a matar, a destruir. Y dice en Juan, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No le dé lugar. Y de la única manera que tú y yo le damos lugar al enemigo es cuando dejamos de orar, es cuando dejamos de congregarnos, es cuando dejamos de estudiar la Biblia, es cuando dejamos de buscar temprano, siendo muy oscuro, al Señor. Cuando nosotros tomamos esa posición y vivimos con esa actitud, le estamos abriendo portillos al enemigo para que llegue a nuestra vida, para que llegue a nuestro hogar, para que vivamos tristes, con temor. No, yo no tengo miedo, porque ¿qué me puede hacer el hombre a mí? Nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que haya paz en tu corazón, que haya paz en tu vida, que tengas una mente lúcida y tranquila. Acuérdate que la Biblia en Isaías, en el libro de Isaías, dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y que nuestros caminos tampoco son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios siempre serán los mejores. Los pensamientos de Dios siempre serán los mejores. Los pensamientos de Dios siempre van a ser los más efectivos. Quizás mis pensamientos son pensamientos de preocupación, pensamientos de que, ahora qué me tocará hacer, qué voy a hacer, no, qué voy a hacer, no. Busca a Dios, acércate a Dios y Dios hará. Confía en el Señor y Él hará lo que tiene que hacer. Lo que te prometió lo va a hacer. Recuerda que el profeta Habacuc dice que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, pronto vendrá. Dios no nos va a dejar todo el tiempo, porque como dice la canción, nada es eterno en el mundo. Y esto no es eterno, son baches que pueden haber en la vida. Como cuando tú vas por una vía y encuentras muchos huecos en la vía. Son baches que hay y cuando los pasamos ya pasaron. Deja que todo pase.
Limítate a buscar a Dios. Limítate a glorificar al Señor, pero con gozo, con alegría, como dice el salmista. Que entres a su puerta con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. Vive gozoso, sé feliz, gózate, deleítate, porque eso es lo que Dios anhela y desea. Él no ha venido para que tú te entristezcas. Él ha venido para que tú tengas vida. Y la vida es eso, estar contento, estar feliz, para que Dios se derrame su poder sobre la vida de cada uno de nosotros. Que tengo miedo, que tengo temor, que no puedo, ¿cómo hacer? No, tranquilo. El mismo Pablo dice en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, dice la Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz que ese versículo sea una realidad en tu vida. Hagamos de la palabra de Dios el manual que tome el control pleno de nuestro ser. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie más. No hay en otro. No hay uno más que pueda hacer lo que dice la Biblia en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en mi hogar, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en la esposa, en el esposo, en la familia. Ese Dios que un día se fijó en Daniel, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y a pesar de eso el mundo lo acusó, el mundo por sentir envidia de lo que Dios hacía en él. Y es lo mismo que el mundo puede estar sintiendo hoy, en lo que Dios puede hacer en usted, en nosotros los cristianos. Y lo que Dios va a hacer es algo que en el que el mundo se va a sorprender, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios siempre hará lo bueno por ti, porque si entregó a su Hijo, ¿qué más no va a hacer Dios por ti? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es maravilloso, yo creo que Dios es grande y poderoso, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Le invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios, a que entremos a su presencia con gozo, pero regocíjate en el Señor. No más tristeza, no más miedo, porque Dios siempre irá delante de ti. Dios siempre irá delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo brecha, abriendo camino y levantando su espada para defendernos, para guardarnos y para cuidarnos. Amado Dios, te doy muchas gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti te exaltamos, nos gozamos y nos deleitamos. Te entregamos este tiempo, colocamos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que te sientes en el trono de nuestro corazón y desde allí comienza a controlar nuestras vidas. Quita todo miedo y quita todo temor. Permítenos rendirnos y humillarnos delante de ti para que hagas, Dios, tu voluntad en nosotros. No te rindas. No te rindas. Si el Señor te dice que camines la milla, ve 2 millas. Camina. Entrégale al Señor tu corazón. Ofréndale al Señor tu vida. Señor, te doy gracias esta noche por todos tus hijos, por los que escuchan tu palabra, por los que bien tienen de congregarse, de reunirse, Señor. Por aquellos, oh Dios de la gloria, que te devuelven a ti lo que a ti te pertenece. Que los bendigas, que los guardes, que los cuide. Que bendiga su alacena, que bendiga su artesa de amasar, que bendiga su granero y su canasta, que hoy bendiga su nevera, Señor, que los guardes, los cuides y los bendigas en el entrar y en el salir, y que la gloria tuya se derrame con poder. Bendito Señor, muchas gracias por esta noche. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en una próxima, donde la gloria y la gracia de Dios se derrame constante y permanentemente sobre todo aquel que cree. Amén. Amén.